Hola, muy buenas, bienvenidos al canal del libretista y vamos a continuar con el tutorial de Word, el tutorial número 2, en el que nos vamos a centrar en cómo utilizar la pestaña de fuente. Para empezar vamos a ver cómo aplicar al texto diferentes tipos, ¿no? Cómo podemos cambiarle el tipo de fuente, cómo aumentarle el tamaño de fuente y cómo transformar la fuente en negrita cursiva o subrayar. Solo vamos a mirar estas 4 cosas, ya que el anterior vídeo se alargó un poquito de más y seguramente se haga un poco pesado. Así que vamos a hacerlos lo más cortos posible y explicando lo mejor que se pueda. Entonces vamos a seleccionar el texto y vamos a ver cómo podemos transformar este texto que está en una tipología normal a transformarlo en negrita. Entonces hay dos opciones. O bien venimos a la pestaña de fuente y pulsamos sobre la N, o bien, como veis, que si nos mantenemos sin pulsar ni mover el ratón para nada, nos va a aparecer que podemos aplicar el formato utilizando una combinación de teclas, como es Control N. Entonces le pulsamos aquí con el ratón y vemos que se nos va a transformar en negrita. Pero podemos hacerlo con el teclado. Como veis, ahora mismo el ratón no está ahí arriba y se puede apreciar mejor que lo hago con el teclado. Para cursiva es exactamente lo mismo. Tiene su tipo de combinación de letras también, o le podemos dar directamente en la tecla de fuente. Nosotros podemos pulsar con el ratón y, como vemos, la fuente se ha transformado en cursiva. Ya está como inclinada. O bien podemos darle a Control K como aparecía y nos elimina directamente la cursiva o la colocamos. Siempre recordar que el teclado pues nos va a facilitar el trabajo y nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Y ahora podemos subrayar el texto clicando en la S o bien con el Control S también desde el teclado. Para esto decir que tenemos varios tipos de líneas de subrayado. Nosotros podemos venir a esta flecha que se encuentra justo a la derecha de la S y abrir una ventana específica del subrayado en la que nos va a permitir, como podéis ir viendo, cambiar el tipo de subrayado que queramos. Como lo vemos antes de colocarlo, vamos a poder decidir cuál es el subrayado que mejor nos convenga para cada ocasión. En este caso nos conviene el que está, así que no lo vamos a tocar. La parte inferior no la vamos a ver por el momento porque vamos a poder verla de varias formas diferentes, así que lo vamos a dejar aquí, pero que sepáis que con la flecha pues podéis cambiar el tipo de subrayado por algunos que ya trae el Word 2007. Decir que en los nuevos tipos de Word en 2010 y el 2013 permiten escoger muchas más líneas ya desde este menú. Pero bueno, en este solo tenemos estas opciones. Ahora bien, tenemos aquí el tipo de fuente, Calibri. Tenemos dos opciones para escoger la fuente, muy sencillas. Bueno, voy a sacar el subrayado. Bueno, si no selecciono va a ser que no lo elimino. Vale, nos vamos a sacar el subrayado y ahora vamos a, con el mismo texto seleccionado, elegir la fuente. Al lado del nombre de la fuente tenemos una flecha tal como la del subrayado en la que podemos pulsar y ya nos van a salir todos los tipos de fuente que tenemos. Como sucedía con el subrayado, pues el programa ya nos va a decir, mira, te muestro esta fuente, a ver qué te parece. Y tú escoges la que mejor te convenga, pues para el tipo de trabajo que cada uno haga, o la fuente que te guste, o lo que sea. Y tenemos un montón de fuentes, de las cuales nosotros, si quisiésemos, podríamos descargar muchas más de internet, instalarlas en el ordenador y el Microsoft Office Word las incluiría dentro de esta lista. Nosotros tenemos la parte de escoger las fuentes y las fuentes que nosotros vayamos usando.
normalmente van a ser las que están definidas para el documento, o las que vayamos aplicando, y las que más usemos porque nos interesa ir cambiando, pues también nos aparecerán en la parte superior. Y ahora tenemos otra opción de buscar fuente, que es igual que como cuando buscábamos para abrir un documento, la posibilidad de aplicar el nombre de la fuente. Nosotros, por ejemplo, ahora ponemos una A y como veis ya nos va a salir un tipo de fuente, ¿no? Que buscamos añadir fuente Arial, por ejemplo, que es una de las más clásicas. Pues como veis, escribiendo y pulsando Enter ya tendríamos la fuente aplicada, simplemente con escribirlo. Así que conocer estas dos opciones es muy interesante, ¿no? Entonces vamos a dejarlo, ¿veis? Fuentes del tema, y aquí nos aparecerían las fuentes que vayamos utilizando. Así que vamos a dejar la que teníamos y ahora vamos a explicar el tamaño de fuente, que funciona prácticamente igual. Tenemos la flecha en la que nosotros podemos escoger el tamaño de fuente que nos interese, o bien podemos introducir un tamaño de fuente directamente en el cuadro. Que queremos un tamaño de fuente 13, que no viene normalmente. Bueno, vamos a seleccionar el texto primeramente y vamos a añadir la fuente en formato número 13, como veis, es de mayor tamaño. Para esto tenemos otra posibilidad, que sería utilizar estas flechas. Por ejemplo, que nos interesa darle justo uno de estos tipos de fuente que tenemos aquí. Porque hay que mencionar que las flechas nos van a aumentar solamente en estos valores. Si bajamos del 8, pues nos disminuirá valores, pero predeterminados por el sistema, no el que nosotros querramos. Entonces, si buscáis poner algún tamaño de fuente específico, es mejor que lo introduzcáis vosotros mismos en el cuadrito. Pero también tenemos la posibilidad de usar esto. Por ejemplo, tenemos la fuente a tamaño 12, ¿no? Y nos interesa ponerla al tamaño 14. Pues o le damos a la flecha y le damos al 14, o bien pulsando en la A ya subimos de fuente. Y la A de la derecha lo que nos va a permitir es simplemente descender su tamaño. Aumentamos tamaño, disminuimos tamaño. Es para lo que sirven, nada más. Es pues un poco más rápido. Por ejemplo, normalmente los títulos pues se suelen añadir tamaños de fuente mayores que en el cuerpo del texto. Entonces, pues por ejemplo, le pulsamos a la A y ya tenemos un poco más de tamaño, pero tampoco demasiado exagerado, ¿no? Que sería lo que quizás sea mejor buscar. Y ahora pulsamos en la A y le volvemos a disminuir. Voy a explicaros un pequeño detalle, que si os fijáis, yo cuando selecciono, se puede ver aquí, si os fijáis, muevo un poco el ratón y es como que hay una especie de cuadro que aparece. Este cuadro nos sirve para ciertas opciones, configurarlas directamente ya sin necesidad de hacer nada, ni siquiera pulsar el teclado ni ir al menú de arriba, ¿no? Yo podría venir aquí. Si me muevo fuera de aquí ya desaparecería, tendría que volver a seleccionarlo, pero tenemos esta opción que es bastante ágil, ¿no? Pues ahora, quiero cambiarlo a Arial y a 14, pues lo he cambiado directamente desde aquí, lo quiero poner cursiva y negrita, que es un poco bruto, ¿no? Pues lo puedo hacer desde aquí directamente, o puedo dejarlo como lo tenía. Básicamente es para lo que sirve este cuadro. Hay otras funciones que ya iremos viendo en otros tutoriales. Y pues muchas gracias por ver este segundo vídeo. Vamos a dejarlo aquí ya para que no se haga muy largo, como dije ya, porque el primero se me escapó de las manos. Debe ser un poco locura, 24 minutos de vídeo explicando solo 3 funciones nada más. Me enrollo un poco. Pero bueno, muchas gracias, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y lo dejamos para el siguiente.